pido, Padre, te pido por este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, para que sea tu mensaje, Señor, para que seas tú el que toques corazones, Señor, y transformes vidas. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar. Verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Vamos a leer Timoteo, todos nos ponemos de pie de nuevo, así vamos ejercitando un poco, nos sentamos, nos paramos, nos ponemos de pie y todo eso. Los ejercicios son buenos, ¿sabes? Y más cuando algunos de nosotros ya tenemos una edad. Muy bien. Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. Yo creo que está ahí. A ver. Ahí está. Muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por amor de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, dice, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias, Padre. Podéis sentarse. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, y a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Voy a hacer una pequeña introducción a la carta de Timoteo y voy a empezar con unas preguntas, que ya he puesto sin querer la primera pregunta. No estoy acostumbrado tanto a ello, así que perdonadme si me equivoco, que cualquiera se equivoca, ¿no? Perdón, se equivoca. Muy bien. ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe? ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe? Y más aún en el mundo que estamos hoy. ¿Te consideras un verdadero hijo de Dios? ¿Te consideras un verdadero hijo de Dios? ¿Vives como un verdadero hijo de Dios? Los que te rodean, sea en tu trabajo, en el instituto, donde estés, tú, en tu diario vivir, ¿ellos ven las obras o ven las marcas de Jesucristo en tu vida? Estas preguntas son duras y nos las tenemos que hacer todos, incluso yo, ¿no? Y estas preguntas yo creo que tenemos que hacernos hasta que estemos glorificados siempre. ¿Estoy dando testimonio de Cristo en mi vida? Esas son las preguntas. Estas preguntas para que mientras yo esté dando el mensaje, ustedes estén pensando también en ello, ¿vale? En esta carta a Timoteo estaremos viendo la relación entre Pablo y Timoteo, destacando el consejo espiritual de Pablo, su consejo de Pablo aquí a Timoteo, su guía, su ayuda. Y también estaremos viendo el papel de Timoteo como líder de la iglesia en Éfeso, con su liderazgo, su trabajo como pastor, como guía. Entonces vamos a ver a Pablo cómo ha sido guía y ha sido tutor de Timoteo y cómo Timoteo responde a ello. Así que veremos el propósito de Timoteo en la carta de Timoteo, que es equipar a la iglesia, guiar a la iglesia y sobre todo combatir las falsas enseñanzas, las filosofías de este mundo. ¿Ok? Por eso las preguntas, ¿qué significa ser un verdadero hijo en la fe en el mundo de hoy? Así que vamos al primer punto que tengo. Aquí, vamos a ver. Vale. Pablo, verdadero apóstol de Jesucristo. Perdonadme porque tengo la garganta un poco seca. Pablo, verdadero apóstol de Jesucristo. Como hemos visto en la carta, en 1 Timoteo, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, ¿Pablo qué es? Pablo es apóstol de Jesucristo. Pablo une estas dos palabras, apóstol de Jesucristo. Es apóstol de Jesucristo. ¿Qué necesita saber Timoteo? Que en esta carta no solo es una carta de un mero lector, de una carta o una charla amistosa, porque yo puedo escribirle al pastor o a Ramón o a Diego una carta como hermanos de amistad, ¿verdad? Pero no es una carta de mera amistad. Va más allá esta carta. Va más allá de una mera charla amistosa, confidencial. Aun cuando el tono de ella es naturalmente muy cordial, porque individualmente, sí, un amigo le está escribiendo. Pero ¿sabes qué? No solamente le está escribiendo un amigo, sino le está escribiendo un apóstol de Jesucristo. Por eso Pablo, apóstol de Jesucristo, empieza. Si no hubiera empezado Pablo, tu amigo de siempre. Pablo, tu amigo, el que va contigo y bueno, y está en todos lados. No, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es ser un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Mi respuesta es ser un enviado, apóstol o apóstolos, ¿verdad? Apóstolos. Uno enviado con una misión, como un mensajero o un embajador, es enviado ¿para qué? Para representar a un país o a su rey, ¿verdad? En un sentido más amplio, se refiere a cualquier mensajero del Evangelio. Si decimos apóstol, es un mensajero. Yo estuve leyendo un poco también sobre esto. Mensajero también se le decía a los que llevaban cargas. Eran mensajeros, eran apóstoles, llevaban cargas. A los barcos que llevaban esa carga eran los barcos de los apóstoles. Luego también el pueblo de Israel, leyendo, ¿será cierto? También llamaban apóstoles a los que iban a cobrar a los judíos que estaban fuera del territorio. Eran enviados para cobrar. Esa parte de enviados con una razón, con un motivo, ese era apóstol. Bueno, eso es lo que estuve viendo en algunos libros, pero bueno, la verdad es que apóstol es ser enviado. Es ser enviado, ¿vale? En un sentido más amplio se refiere a cualquier mensajero del Evangelio. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros, como lo vamos a ver en la Biblia. Un mensajero del Evangelio. A toda persona que es enviado en una misión que es espiritual. Quien quiera que esa en calidad represente a quien lo envió, como Pablo a Jesucristo, o quizás a una iglesia. La iglesia manda un mensajero, un apóstol, a llevar el Evangelio a otro lugar fuera del terreno para que se predique, para que se extienda el Evangelio. Tenemos ejemplos de apóstoles en relación con Pablo. Vamos a ir a Hechos 14:14. Hechos 14:14. ¿Lo tenéis? Vale, lo vamos a leer. Cuando lo oyeron, ¿qué dice? Los apóstoles. ¿Quiénes? Tenemos un primer ejemplo, Bernabé y Pablo, apóstoles. ¿Qué representan? Pues la causa de Dios, su causa. Aunque el hacerlo también puede representar a ciertas iglesias, he dicho, en particular, y se llaman también apóstoles. Hay unos ejemplos, aparte de Pablo y Bernabé, está Epafrodito, unos nombres muy, muy fáciles de pronunciar. Filipos, eso está en Filipenses. Pero aquí tenemos como ejemplo puesto a Bernabé y a Pablo. Pero, para determinar el sentido en que está escrito ahí, en 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, vamos a ir a Hebreos. Porque hay algo aquí aún más elevado que un simple mensajero.
¿vale? Vamos a ir, he dicho, Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos, a ver si no me equivoco, vale. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿qué dice? Considerad al apóstol y su sacerdote y su sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, su sumo sacerdote. En ese sentido más amplio podemos ver, o más profundo, un hombre que es apóstol, pero de vida, de por vida y donde quiera que vaya. Está revestido con la autoridad de aquel que lo envió, apóstol de Jesucristo. Ha sido revestido, enviado por Jesucristo. Tiene una autoridad diferente más que un mensajero. Todos podemos ser mensajeros, todos podemos llevar, pero Pablo era más que un simple mensajero. Y no estoy diciendo que todos los mensajeros eran simples, sino que él tenía un mandato diferente, una autoridad diferente. Entonces Pablo era apóstol en el sentido más elevado de la palabra. Su apostolado era el mismo de los 12. Por esto es que hablamos, o yo les voy a hablar de Pablo, los 12 y Pablo. Y lo voy a hablar esto porque como esta es una introducción, en toda la carta de Timoteo vamos a ver la importancia de Pablo, la carta, sus mensajes, sus enseñanzas. Entonces tiene una enseñanza no solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia. Y de ahí en adelante a toda la iglesia de todos los tiempos. Profundo, poderoso. Tiene un mensaje poderoso, Pablo. Pablo enfatiza el hecho de que Cristo, el Salvador resucitado, se le apareció tan verdaderamente como se le apareció a Cefas. Perdonadme. Hemos visto Hebreos 3:1. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 5, 8. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? 1 Corintios 15, 5, 8. Dice así: y que apareció a Cefas, y después ¿quién? A los 12. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesucristo se le apareció a Pablo. Vamos a ir ahora, no sé si lo tengo aquí, sí, a Hechos 26, del 16 al 18, les doy un poquito de tiempo, Hechos 26, 16, 18, dice, como está ahí, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te aparecía a ti. Cristo se apareció a Pablo y para esto te aparecía a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de quién y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Tiene Pablo Dios, Cristo le ha mandado a Pablo con una misión, esa es la palabra, una misión importante, y es llevar lo que ha recibido de Dios a los gentiles, para que no se quede solamente en el pueblo étnico de Israel, sino para que vaya más allá, para que el evangelio transforme no solamente a judíos, sino más allá a todo pueblo y toda nación. Entonces ha sido encomendado con una misión muy, muy importante. Vamos a ir a Gálatas también, 2, 7, 9. Y como dice ahí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacob, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, la diestra en la señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quién? A los gentiles, y ellos a los de la circuncisión. Así que, como ya hemos visto en Hechos, en los versículos anteriores, en el texto anterior, para esto le apareció a Pablo, para
ponerlo por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que Dios le ha dado, para librar ¿qué? A su pueblo y a los gentiles, y para que sea enviado a los gentiles. Eso es lo que hemos visto, para ser enviado a los gentiles. Pablo es enviado a predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, pero muy precisamente a los gentiles. Y lo digo esto ¿por qué? Porque he enfatizado que se le apareció y todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algún requisito para ser pastor? ¿Hay algún requisito? Hubo unos requisitos para ser un pastor entre los 12, y Pablo tuvo el mismo requisito para tener esa autoridad, porque fue designado para esa misión, para ser apóstol. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. ¿Pablo vio a Cristo? Sí, entonces sí tiene autoridad. Es verdaderamente apóstol. Poder comprobar el apostolado con señales y milagros. ¿Hay milagros y señales en Pablo? Sí. ¿Cuánta gente salva? Y no por obra de Pablo, sino que la obra de Dios en él. Fue enviado, él hizo lo que tuvo que hacer, trabajó de verdad, y las señales y los milagros se vieron, porque el mayor milagro que hay en este mundo es cuando un pecador se convierte a Cristo. Y tercero, quizás hay más, pero yo hasta ahora he entendido que hay 3, pueden haber más. Haber sido escogido personalmente por Jesucristo. Y Pablo es apóstol de Jesucristo. Jesucristo mismo lo ordenó. Ahora le vemos por qué. ¿Por qué Pablo fue un verdadero apóstol? Porque miren lo que dice lo siguiente en el mismo texto. Dice así: por mandato de Dios. O sea que Dios lo ha mandado, Dios lo ha ordenado, por mandato de Dios. Hemos dicho que Pablo es ordenado y preparado por Dios, por mandato de Dios, para ser apóstol de Jesucristo. Él ha sido designado para hacerlo. Y esta designación no le ha venido de hombres, sino del mismo Dios, de nuestro mismo Dios. Por esto es que se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, por orden de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Por mandato de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. Fue Dios quien lo había apartado desde la matriz de su madre, y por su gracia lo había llamado. Gálatas 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo había sido apartado por Dios. Lo había elegido para dar a conocer el nombre de Dios ante los gentiles y ante todo el mundo. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Y último punto, y lo había enviado a todas las naciones. Hechos 22:21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles, a los gentiles. Ahí vemos que Pablo ha sido llamado, escogido y ha sido enviado, ordenado a llevar ¿qué? El evangelio a todas las naciones. ¿Qué podemos decir de la vida de Pablo? Vamos a ver un poco de la vida de Pablo. Como he dicho, esta es una introducción a la carta de Timoteo, entonces vamos a ver puntos, vamos a ver algunos puntos, por ejemplo, la vida de Pablo. ¿Qué podemos decir de él? El apóstol Pablo se le dio oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, o sea, de Pablo, debemos examinar su lado más, ¿cómo lo puedo decir? Más oscuro. Más oscuro. Y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. ¿Qué pasó? Los primeros años de la vida, como está ahí,
de Pablo está marcado por el fervor religioso. Era un religioso y tenía una violencia brutal y tenía una implacable persecución de la iglesia primitiva. Ese era Pablo, perseguía a la iglesia. No voy a poner textos, no voy a leer más textos porque si no vamos a demorar. Esto se va a ver más adelante. Pero Pablo era perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Era perseguidor y era brutal. Hacía mucho daño. Mucho daño. Un religioso hace mucho daño y se hace mucho daño. Afortunadamente, los últimos años de la vida de Pablo muestran una marca diferente. ¿Por qué? Por haber vivido su vida ¿para quién? Para Cristo y para el progreso de su reino. O sea que Cristo, como ya veremos, pero Pablo vivió para Cristo. Así que nos lleva a nuestro siguiente punto. Sí, Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Hemos dicho que Pablo es apóstol de Jesucristo y hemos visto que sí, que Cristo, que Dios lo escogió, lo llamó y le mandó. Y Pablo también dice que él es mandado, enviado por Dios, nuestro Salvador, y Jesucristo nuestra esperanza. Pablo nos dice que Dios es nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. ¿Qué significa esto? Aquí veremos dos cosas. Salvación. Aquí vemos salvación. Ahí lo tenemos. La salvación de parte de Dios y nuestra esperanza, ¿en quién? En Cristo Jesús. Salvación de parte de Dios y la esperanza en Cristo Jesús. Y veremos cómo Pablo atribuye a Dios la obra de salvar al hombre. Vamos a ver, como he dicho, unos puntos. Por ejemplo, cómo Pablo atribuye a Dios las obras de salvar al hombre. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Eso está en 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios. ¿A qué le agradó a Dios? Salvar. ¿Quién salva a Dios? Y le agrada salvar a Dios. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es? Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo a seres, hombres, pecadores que no se lo merecen. ¿De quién es el regalo? ¿De parte de quién? De Dios. ¿Y sabes qué? A Dios le agrada hacerlo. Por eso primero dice, agradó Dios salvar. Dios quiere salvar tu vida si no todavía has nacido de nuevo, si no has conocido todavía verdaderamente a Dios. Y no hay nada que más le agrade a Él que salvar tu vida. Dice, para vosotros de salvación, y esto es de Dios, la salvación es de Dios. Entonces Pablo atribuye a Dios la obra de salvación al hombre, pero también Pablo atribuye a Dios los distintos actos de este programa de salvación. Otros puntos. Es Dios quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira lo que hizo Dios. Es Dios quien puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es Dios quien muestra su amor hacia nosotros. Es Dios quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. A ver. La presencia, hay palabras que están en la Biblia como la predestinación, que el pastor estaba hablando, el llamamiento, la gracia, la justificación, la glorificación, la misericordia, la paz, todas estas cosas provienen de Dios. Todo es de Dios, la salvación es de Dios. ¿Y sabes qué? Tenemos una esperanza, que en Cristo Jesús vamos a estar en esa plenitud. Confianza que al final vamos a estar eternamente con este Dios amoroso.
vivir eternamente. Por eso Dios es el Padre, nuestro Salvador, y Jesucristo nuestra esperanza, esperanza en gloria. Si no le he puesto, a ver, sí, no le he puesto. Dios nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. En medio de circunstancias que al hombre pudieran parecerle sin esperanza, Cristo Jesús se presenta como nuestra esperanza. ¿Vale? Y veamos unos puntos. Dice, el Señor Jesucristo, esto es el fundamento, antes de esta esperanza, el fundamento mismo de nuestro, ¿qué? Anhelo. Esta esperanza es nuestro anhelo. Esta esperanza es nuestra confiada expectación y nuestra paciente espera, es nuestra espera, nuestro anhelo, nuestra espera, nuestra manifestación de la salvación en toda su plenitud. Esperamos esa manifestación. ¿Quiénes están esperando esto? Que un día estemos eternamente con Cristo, junto con Él, con Dios, en su reino. No hay nada más grande, no hay nada más hermoso que vivir eternamente con Él. Y esa es nuestra esperanza en Jesucristo, que estaremos con Él los que hemos nacido de verdad. Así que Pablo fue ordenado y preparado por Dios. Hemos dicho por mandato de Dios para ser apóstol de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué más hemos visto? Pablo es enviado a predicar el evangelio a los judíos, ¿como quién? A los gentiles. A los gentiles. Dios, hemos visto que Dios es nuestro Salvador y que Cristo Jesús vino a salvar pecadores y que nuestra esperanza, la esperanza de esta gloria está en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya voy en la mitad del mensaje. Todavía me falta una hora, ¿vale? No os preocupéis. Dice, 2 Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esto está en el versículo 2. Verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, como he visto, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. La autoridad apostólica y el tierno amor se mezclan en forma hermosa porque el apóstol de Cristo, Pablo, de Cristo Jesús, el apóstol, llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, que otras traducciones también dice mi genuino, porque verdadero y genuino es lo mismo. Mi genuino hijo en la fe, verdadero, genuino. El gran cambio de la vida de Timoteo había ocurrido, ¿sabes?, con Pablo, en el primer viaje ministerio de Pablo, misionero de Pablo. ¿Qué podemos decir o qué podemos aprender de Timoteo? Seguro has escuchado de él. No lo sé. Nació gentil. Nació gentil. De madre judía y creyente, pero de padre griego. El favor de Pablo, su hijo espiritual, el favorito de Pablo, su hijo espiritual, y el reflejo más genuino de Pablo, del apóstol Pablo. Fue su mejor pupilo y quien más le representó. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo, desde su juventud hasta su muerte. Timoteo tenía una fe auténtica, tenía una obediencia constante y sobre todo era humilde. Él llevó la sana doctrina en su corazón y era muy valiente. Timoteo mantuvo sus convicciones aun cuando le costara la vida, porque le costó la vida ser fiel a Dios. Le costó la vida ser fiel a su sana doctrina, a su palabra. Le costó la vida. Sufrió el martirio en Éfeso
unos 30 años después, por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Él, Timoteo, retuvo firme hasta el fin su confianza desde el principio. Esto lo vemos en Hebreos 3:14. Se mantuvo fiel. Él no se dejó llevar por las filosofías de este mundo. No se dejó llevar por las religiones que te ofrecen muchas cosas, pero en realidad no recibes nada. Él se mantuvo fiel y le costó la vida. También vamos a ver que la designación hijo es perfecta. La designación que utiliza Pablo cuando dice verdadero hijo es perfecta porque combina dos ideas. Yo te he engendrado y me eres querido. Timoteo era además hijo genuino y no un bastardo. ¿Y por qué digo no un bastardo? No solamente era un creyente aparente que estaba aquí, que todos los días vemos a alguien y decimos, ese también es hermano. No era así. ¿Sabes por qué? Porque hay una historia. Y una historia de un personaje que se llama Demas. ¿Está bien dicho? Demas. ¿Y quién era Demas? ¿Quién era Demas? En un tiempo Demas había sido, a ver si lo tengo aquí, ¿quién era Demas? ¿Qué había sido Demas? Había sido colaborador de Pablo en el ministerio y del Evangelio. Vamos a ver un texto, Filemón 24. Perdón, no tengo aquí el texto, no sé si lo he puesto bien. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué era Demas? Era un colaborador. Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, fue colaborador. Demas también estaba en Roma, cerca de Pablo. Colosenses, vamos a ver. Lo he adelantado, no lo he puesto. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. También hay una evidencia bíblica de que Demas estuvo con Pablo durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, al menos por un tiempo. Luego, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió con Demas? Demas abandonó a Pablo. Demas dejó el ministerio y se fue de la ciudad. Pablo escribió sobre los tristes de su situación. Dice, Demas me ha desamparado. Desamparado. ¿Sabes lo que significa desamparar? Abandonar. Es cuando alguien te abandona cuando más lo necesitas. Cuando más te necesitaba, me desamparaste, me abandonaste. Eso es lo que pasó. Pero no solamente se fue, sino que se fue, ¿qué cosa? Amando al mundo. Amando el mundo, en 2 Timoteo 4:10. Amando al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Con que Demas lo ha desamparado. Que Demas no solo había dejado a Pablo, sino que lo había dejado de una forma vulgar plantado. Es decir, Demas había abandonado a Pablo en un momento de necesidad. El apóstol estaba en prisión, enfrentándose a una sentencia de muerte, y fue entonces cuando Demas optó por decir, patitas, ¿para qué te quiero? Marcharse, huir. Sin duda Pablo se sintió profundamente, ¿qué cosa? Defraudado por Demas. ¿Y sabes qué? Nunca es fácil ver que un amigo, un colaborador, en quien has depositado tu confianza, te abandona en medio de las dificultades. Todos estamos llamados a ser mensajeros del Evangelio. Y no sabéis, cuando tú confías en alguien, luego te abandona. Y te abandona en la primera cosa que ocurre, que puede ir en contra de tu vida, en contra de tus bienes, en contra de tus ideas, te abandona. Te deja justo cuando más lo necesitabas. Es horrible, es feo. No obstante, cuando Demas abandonó a Pablo, ¿sabe lo que ocurrió? La separación no fue solamente espacial, no solamente se fue, tomó su taxi,
no solamente se fue de forma espacial, sino que fue espiritual. Demas abandonó Roma. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque se enamoró del mundo. Dice, me ha dejado amando más al mundo. Se enamoró del mundo. Ojo, podemos estar aquí, podemos estar haciendo muchas cosas. Cuidado, que el mundo es muy atractivo y muchos abandonan la fe por amor al mundo, por estas cosas atractivas que ofrece el mundo. Como he dicho, el mundo te ofrece muchas cosas, pero al final no recibes nada, porque no hay regalo mejor que la salvación, que el perdón de pecados, la vida eterna, junto con nuestro Creador. En otras palabras, Demas, a ver si estoy bien, ¿sí? Demas escogió el corrupto sistema de valores del mundo no salvo, la forma, el estilo, este sistema corrupto que hay, inmoral, depravado, pero que a la carne apetece, a la carne pecadora apetece. Demas escogió ese sistema de valores del mundo no salvo. Demas prefirió amar las cosas de esta vida. Una vez escuché a Ramón que dijo, cuando estábamos leyendo un texto hace mucho, no sé cuántos años, y dijo, ni la vida, ¿cómo es? Ni la muerte, ni la vida. ¿Cómo es, Ramón? El texto, ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios, de Cristo, ¿verdad? Ni la muerte ni la vida. Es que la vida también, me acuerdo que él hizo esta pregunta, ¿es que la vida también te separa de Cristo? Parece bonito, vida, suena bien, ¿no? La palabra vida. Pero ni la muerte la entiendo. Pero la vida, la forma de vida del mundo, ¿no? Este estilo de vida corrupto que hay, este afán por querer vivir la vida a tope, este afán por querer todas las cosas que da esta vida, o centrarte en las cosas comunes de esta vida, por ejemplo, tu trabajo, las necesidades. De repente eres alguien que está totalmente obsesionado con tener un buen físico, paras más en el gimnasio que en tu casa, te gastas mucho dinero y el que se lleva el dinero son aquellos que te venden, porque luego hacer mucho ejercicio también daña el cuerpo. Mi hermano, mi hermano estaba trabajando en la delegación del gobierno y se le acerca un muchacho que tiene que pasar por el arco detector y iba en silla de ruedas. Entonces, claro, pasaba y sonaba, lógico, tiene que sonar, llevaba hierro. Y no sabía cómo mi hermano hacer porque tiene que pasar por el arco detector. Y mi hermano le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el chico le dice, sí, era joven. ¿Por qué estás en la silla de ruedas? ¿Qué te pasó? Ah, soy corredor de élite. Soy corredor de élite. Y me he roto las rodillas, todas las rodillas las tengo mal. Tengo prótesis en la rodilla, estoy dañado en las costillas. Pasaba todo el tiempo saltando, corriendo, que se hizo daño todo. Porque los corredores élite tienen que estar al máximo. No solamente tienen que estar al nivel, sino sobrepasar siempre ese nivel. Y su afán es ello. Así es, un ejemplo, nuestro afán en la vida. Mis hijos, por ejemplo, cuando somos padres, necesitan lo que yo nunca he tenido. Yo quiero darle a mis hijos, por eso trabajo mucho. Trabajo mucho porque quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y a veces, ¿sabes por qué estás aquí en el Evangelio y no te apartaste en el mundo? Justamente por las cosas que Dios no permitió que tengas, para que no te apartaran ni la abandonaras. A veces decimos, estamos equivocados. Dios es bueno, aún te falte cosas y todo, Él es perfecto. Y su favor está sobre nosotros. Él sabe muy bien lo que nos hace falta, lo que necesitamos, y no siempre lo que tú crees que te hace falta a ti.
Y seguimos. ¿Dónde estoy? Vale. No sabemos, Demas prefirió amar las cosas de esta vida. No sabemos los detalles de la situación de Demas, pero es evidente que Demas decidió, mira, esto es importante, que lo que Satanás tiene para ofrecerte o ofrecer en la vida es mejor que lo que Dios tiene para ofrecer en la próxima, en la eternidad. ¿Quieres que lo repita? Te lo puedo repetir, no te lo puedo decir más fuerte porque repetir sí. Dice, no sabemos los detalles de la situación de Demas, pero es evidente que Demas decidió que las cosas de Satanás, las cosas que hay en este mundo, que tienen para ofrecer en esta vida, es mejor que lo que Dios tiene para ofrecerte en su reino, en la eternidad. Por eso Demas abandonó el mundo, porque creía que lo que había en el mundo era 1000 veces mejor. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con los que qué pasó con Demas? ¿Qué pasa con los que aman al mundo más que a Dios? ¿Qué ocurre? ¿En qué situación están? 1 Juan 2:15. Acerca de esto, de este estado espiritual de los que aman al mundo, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. O sea, ¿qué pasó con Demas? El amor del Padre no estuvo con él. Amó más al mundo, abandonó a Dios, escuchó. ¿Sabes lo que? Yo me hubiera gustado estar con Pablo, me hubiera gustado estar con Cristo. Pero también me hubiera gustado estar con Pablo. Escuchar todo lo que Dios mismo le había encomendado, ese mensaje poderoso, saber qué se siente tener a Cristo, qué se siente escuchar y tener lo que Dios te ha dado, qué se siente, y escucharle. Me hubiera gustado estar ahí, pero Demas tuvo esa oportunidad, estuvo con el apóstol Pablo, por eso dije el apóstol Pablo, pero prefirió el mundo. Prefirió las cosas que da este mundo. Y no siempre las cosas que te da este mundo son cosas malas. Yo no hago esto. Las cosas horribles es fácil, como buen religioso, no hacerlo. Pero las cosas divertidas, las cosas que también te llenan la vida, como he dicho, el deporte, como he dicho también, no estoy diciendo que el deporte sea malo, no estoy diciendo que el trabajo sea malo, pero sí estoy diciendo que si tu vida se ocupa más en ello, estás amando más las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Y sabes qué? El tiempo va para atrás, no va para adelante, va para atrás. Tic, 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 porque va a haber un día que ¡ping!, se quede ahí. O te vas al infierno o te vas con Dios por toda la eternidad junto con Cristo. Hay mucho que decir a favor de la opinión de que Demas, enamorado del mundo actual, nunca fue un creyente nacido de nuevo en Jesucristo, porque el amor del Padre no está en él. Cuando el amor del Padre no está en alguien es porque no nació de nuevo. Pablo hace un contraste marcado en 2 de Timoteo 4, del 8 al 10. Vamos a ello, a ver si lo tengo aquí. Si he sido listo y lo tengo. Creo que no. Vale, Pablo. 2 de Timoteo 4, del 8 al 10 dice: por lo demás, más me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amaban en su venida. Hay cosas preciosas que Dios tiene preparado para ti en el día de su venida. Y en el 9 dice: procura venir, le dice Timoteo, pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido lejos de mí. Hay cosas que pensar. Hermanos, piensa en las cosas preciosas que puede darte Dios en la eternidad, el vivir eternamente con Él. Lo de este mundo es pasajero. Bueno, vamos a ir más adelante.
No sé si es que... A ver. Vale, sí me he adelantado. ¿Qué pasa con los que aman al mundo más que a Dios? El amor del Padre no está en él, hemos visto. Hoy en día la tragedia de Demas le siguen viniendo a aquellos que eligen los beneficios temporales de este mundo en lugar de las riquezas eternas del cielo. Veamos algunos puntos. Todavía no hay quienes parecen recibir la palabra. Todavía hoy hay quienes parecen recibir la palabra, están aquí entre nosotros recibiendo la palabra, pero luego el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Si quiere lo leemos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El servicio pasado no es garantía de fidelidad futura. Debemos depender siempre del Señor, nuestra esperanza. Que tú hayas hecho muchas cosas en iglesia, que hayas asistido toda tu vida en iglesia, no te da la autoridad de obtener el favor de Dios. Eso no. Podemos ser religiosos. Yo de pequeño asistí a la iglesia. Prácticamente nací en el Evangelio. Estuve muchos años. Fui un buen religioso. Pero cuando el mundo me dio cositas, prefería el mundo que la iglesia. Su gracia me ha mantenido aquí. Su gracia. Pero las cosas del mundo, estar aquí hablando hoy mismo, no te hace merecedor de la gracia. Hablar aquí no. ¿Qué te hace merecedor de la gracia? ¿Qué te hace merecedor del favor de Dios? El servicio pasado, no. ¿Qué debe ocurrir en nuestras vidas? Nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo, Juan 3:3. De lo contrario, no tenemos ningún fundamento, ni una base de fe. Nada. Miren lo que dice el texto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de aquí, estuvieron aquí, escucharon el Evangelio, al pastor, al maestro, al predicador, tu pareja con que estás, que te hablaba de Cristo. Tú decías, sí, bien, genial. Estuviste aquí siempre, gustaste de los beneficios, gustaste de los hermanos, del amor fraternal, del calor de los hermanos. Pero estás aquí, pero no estás. Salieron de aquí, pero no son. Porque no es estar aquí escuchando, sino tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura. Porque el estado en que está un hombre natural es de pecado, es de muerte, es de enemistad con Dios. No hay paz entre Dios y el hombre. Por eso hay aquí en este texto también habla de la gracia, misericordia y de la paz, que no voy a hablar de ello porque se habla también más adelante para no llenar todo el mensaje, pero habla de la gracia, la misericordia y la paz. Esa gracia, esa misericordia, esa paz solamente la puedes obtener si has nacido de nuevo. Esa gracia, ese regalo, ese don de Dios es tu nuevo nacimiento. Esa misericordia de Dios es que te ha amado y te ha sacado de ese estado de infidelidad, de no ser feliz, de no estar bien con Dios. Él ha mostrado su misericordia a alguien que es miserable por causa del pecado.
Y la unión de estas dos cosas, ¿sabes lo que trae? Paz para con Dios. Una paz eterna. Y esa paz es saber que nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestra esperanza, que algún día estaremos en el reino de Dios junto con Él, por la eternidad. Vamos a ir avanzando. Así que si tú eres un nacido de nuevo, si realmente eres un nacido de nuevo, y quiero que esto tú te lo examines, permaneces en la fe, en el amor de Dios. Permaneces. Si no permaneces, si dice que si permaneces en la fe, en el amor, si permaneces, ahí dice si permaneces. Está lo otro que es si no permaneces. Si no permaneces es porque no eres. Y si permaneces, sí eres. ¿Por qué? Porque el que te hace permanecer es nuestro Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos hace cada día desear más de Dios. ¿Vale? Si permaneces, si el amor, el Espíritu, fe y pureza es una marca de tu vida, si esto es marca de tu vida, has nacido de nuevo. Si retienes la sana doctrina, las palabras, si amas la palabra de Dios, estás en Cristo Jesús. Y ya para terminar, vamos a ir al último punto. ¿Vale? Vamos a ir al último punto. Ahí. 3. Llamados a ser verdaderos hijos de Dios. Ya estoy terminando, hermano. Llamados a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser verdaderos hijos de Dios? Verdaderos hijos en la fe, como Timoteo, Pablo le dice, mi verdadero hijo en la fe, mi genuino verdadero hijo en la fe. ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe en el mundo de hoy? Esa fue mi pregunta. ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe en el mundo de hoy? Es un llamado a vivir una vida auténtica. Apúntalo, una vida auténtica, una vida comprometida, con principios cristianos, con la ética cristiana, con la moralidad con que conlleva. A pesar de los desafíos que hay en el mundo y la influencia cultural que hay ahora en el mundo, con toda su filosofía, con todo su libertinaje, con todo ello, si tú permaneces en la autenticidad que hay de ser hijo de Dios, si estás comprometido en estos principios de la ética, la moral, es porque tú realmente has nacido de nuevo. Y ser cristiano, ser un verdadero hijo de Dios, es hacer esto, tener una vida auténtica, comprometida en las cosas de Dios, en las cosas del reino, en los beneficios de Dios, en el Evangelio. Ser un verdadero hijo en la fe implica una verdadera relación personal y transformadora con Dios. Tiene que ser más que una simple creencia, no es decir solamente, sí creo. Es una relación íntima que guía nuestras decisiones y acciones diarias de un nuevo nacido. Tiene que reflejar un compromiso genuino con las enseñanzas de Jesús. No se trata de una religión superficial, sino de una entrega profunda a los principios y valores del Evangelio. Un verdadero hijo en la fe implica una vida entregada, de servicio, de amor al prójimo, reflejar el amor de Cristo a través de acciones, testimonios de nuestras propias vidas. Ser un verdadero hijo implica una fe que se refleja en la vida cotidiana, integrar la fe en todos los aspectos de tu vida, desde las relaciones personales hasta los ámbitos profesionales, en todo lado, en donde estés. Ser un verdadero hijo de Dios en la fe implica una lucha constante. Esto es una de las cosas que tienes que tener marcado en tu corazón y en tu mente. Ser cristiano es una lucha constante. Y a mí me gusta
cómo se expresa Pablo en las cartas apostólicas a Timoteo, y creo que a Tito también, lleva un lenguaje bélico, les llama soldados de Jesucristo, la buena batalla, pelea, guerra espiritual y todas estas cosas, porque la guerra espiritual no es que hay tanta tontería ahora en las religiones, sea la que sea, aún en las iglesias que se dicen ser cristianas, hablan de guerras espirituales. Es muy común en las iglesias, les gusta hablar de las guerras espirituales y te ponen y te traen una imagen de Hollywood, demonios que no tienen nada que ver con figuras de animales, no tienen nada que ver con fantasmas, con cosas así, que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que Satanás se viste como ser de luz, como aparente de luz, para traerte filosofías, para ir en contra del Evangelio, para llevarte a vivir en contra del Evangelio, con doctrinas falsas. Eso es la verdadera guerra espiritual, luchar contra esto, contra cosas que te van a apartar de Dios. No se te va a aparecer un fantasma, te lo prometo. No se te va a tener un fantasma con una tela blanca. No. Ni un orco, porque eso ni nada de estas cosas. Tampoco un extraterrestre. Se te va a aparecer algo que parece bueno, una filosofía, una forma de vida, una falsa doctrina. Ya estoy terminando, hermano, me falta media hora nada más. Aguantar un poco, por fin. Una lucha constante, una perseverancia en la fe, a pesar de los desafíos, mantener una esperanza firme en medio de las dificultades y las tentaciones del mundo. En el mundo de hoy, ser un verdadero hijo en la fe significa pelear como un soldado en una verdadera guerra espiritual, donde estamos siendo constantemente atacados, y defender la verdad contra un enemigo inmoral y malvado. Ser luz en medio de las tinieblas. Estás llamado tú a ser luz en medio de las tinieblas. Mostrar el amor de Cristo, tu testimonio, el amor de Cristo en un mundo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Ser portavoz de un mensaje de vida eterna, hablar con valentía, anunciar que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, que nos amó y ahora es nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Ser mensajeros de Cristo para que pecadores se rindan a sus pies y sus vidas sean transformadas a una nueva vida, y ser rescatados del infierno eterno a vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano ahora, en este mundo. En resumen, ser un verdadero hijo de Dios, hijo en la fe, es un llamado a vivir una vida consagrada a Dios, ser un ejemplo para los demás, para los que no son cristianos y para nuestros propios hermanos y nuestras familias, y dejar un legado duradero en nuestros hijos, en nuestros hermanos, predicando el Evangelio, que alguien nazca por haber sido tú el medio para que escuche el Evangelio y sea como Timoteo, un verdadero hijo, tener un hijo espiritual. Es una invitación a creer en nuestra fe, pronunciar nuestra relación con Dios y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Eso es ser un verdadero hijo en la fe. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con todo lo que tenemos. Y cuando digo con todo, porque lo que viene de afuera viene con todo. Viene como un tsunami aplastador. Y la pregunta es, ya terminé, la pregunta, ¿como quién quieres ser? ¿Como Demas? ¿O como Timoteo? ¿O como Timoteo o como Demas? ¿Como quién quieres ser? De ahí te lo dejo que tú respondas. Este Timoteo, este hombre, nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este.
No era judío, era un gentil, era joven, era perseguido, estaba en todo lo malo que puede haber. Murió por causa del Evangelio, pero se mantuvo fiel y firme. Así que Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y ahora, ya vosotros qué? ¿Ahora qué? ¿Estáis llamados a ser verdaderos hijos de Dios? Pues nada, quédate con eso. Estás llamado a ser verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar, pero nos ponemos de pie. Si tú es la primera vez que has escuchado la palabra de Dios, si estás escuchando por primera vez la palabra de Dios, hay un Dios lleno de gracia y misericordia y que trae paz. Hay un Dios que trae salvación y es en Cristo Jesús. Hay un Dios que salva. El hombre es pecador, es enemigo de Dios y su estado es en enemistad, no está en paz con Dios. Es más, odia todas las cosas de Dios. Y si le presenta el Evangelio es locura. Es locura, pero te digo, es locura. Pero ¿sabes qué? Pero también es poder. Pablo dice también, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Dios tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. No ser un simple amigo que vienes a disfrutar de esta bonita iglesia y del calor de nuestros hermanos. Dios puede hacer algo mejor en ti, algo que puede marcar tu vida y para siempre. Así que mi oración es que Dios toque tu corazón, Dios toque tu vida, que cambie tu vida, que te haga ser un verdadero hijo de Dios, que te muestre a Cristo, que te muestre el amor de Dios, el amor de Cristo en tu vida y que conozcas realmente a Dios y vivas para Él en todos los sentidos, vivas para Él y mueras para Él. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos.